Cápsula científica. Integrantes del grupo: Ana Lucía Pérez Arteaga, Brian Steven Murcia, Jessica Fernanda Ome Gutiérrez, Adriana Hasleidy Cabezas Tamayo. ¿Qué es la corteza cerebral? Es un manto fino de tejido nervioso que cubre la superficie de los hemisferios cerebrales, también llamada materia gris. Presenta esta pigmentación debido a la presencia de cerca de 10.000 millones de neuronas. Alcanza su máximo desarrollo en los seres humanos y es menos desarrollada en otras especies. En esta región se desempeñan funciones como la percepción, la imaginación, juicio o decisión. La corteza se divide en 4 lóbulos: el frontal, el parietal, el temporal y el occipital, que son responsables del procesamiento de diferentes tipos de información sensorial. El lóbulo frontal es uno de los 4 lóbulos de la corteza cerebral y constituye una región grande que está situada en la parte delantera del cerebro, justo detrás de la frente. Es responsable de los procesos cognitivos complejos, las llamadas funciones ejecutivas. Estas funciones son operaciones mentales dirigidas hacia un fin que permite el control conductual, es decir, posibilitan que podamos elegir, planificar y tomar decisiones voluntarias y conscientes. El lóbulo frontal es al cerebro lo que es un director a una orquesta, coordina y dirige las otras estructuras neuronales del cerebro en una acción concentrada. La memoria de trabajo, el lenguaje, el movimiento o la autoconciencia dependen del lóbulo frontal, así como la originalidad y la creatividad. El lóbulo parietal. El lóbulo parietal es dentro de los lóbulos cerebrales el que ocupa la zona que recae bajo el hueso parietal, es decir, en las partes medias y laterales de la cabeza, los mayores entre los que forman el cráneo. Se trata de la zona cerebral que está encargada especialmente de recibir las sensaciones de tacto, calor, frío, presión, dolor y coordinar el equilibrio. La lesión del lado izquierdo da trastornos en el lenguaje, dificultad para leer y dificultad para realizar cálculos matemáticos. El lóbulo temporal es una región del cerebro que forma parte de la corteza cerebral, siendo la segunda estructura más grande de esta por detrás del lóbulo frontal. Se localiza frente al lóbulo occipital, es decir, aproximadamente detrás de las sienes. Es una región cerebral que desempeña un papel importante en el desarrollo de tareas visuales complejas, como por ejemplo el reconocimiento de caras. Científicamente es interpretado como la corteza primaria de la audición. Asimismo, esta estructura desempeña otras muchas funciones como el desarrollo del lenguaje, la ejecución de la memoria auditiva o el procesamiento de la información de audio. Finalmente, se caracteriza por procesar información procedente de los oídos y juega un papel especialmente relevante en el establecimiento del equilibrio corporal. Por otro lado, ciertos estudios apuntan que el lóbulo temporal también podría participar en la regulación de las emociones y otros procesos psicológicos como la motivación, la ansiedad, el placer o la ira. Lóbulo occipital. El lóbulo occipital está ubicado en la zona posterior inferior del cerebro, por detrás de los lóbulos temporal y parietal. Hay un lóbulo occipital por cada hemisferio cerebral. Tiene la forma de una pirámide de 3 lados y es el centro de la visión de la corteza cerebral. Su función es la de procesar las imágenes, las cuales son captadas por la retina del glóbulo ocular y enviadas al mismo a través del nervio óptico. Su función comienza tan pronto como nace el bebé. Contiene la corteza visual primaria y es donde vienen los sueños. Es en donde se experimentan las formas, color y movimiento del ambiente y es el único que descifra los impulsos eléctricos que manda la retina. Está enmarcada por la cisura calcarina y el surco parietal occipital, formando así una cuña. Contiene las áreas visuales primarias y asociación visual. La corteza cerebral está conformada por 6 capas: capa molecular, capa granular externa,
capa piramidal externa, capa granular interna, capa piramidal interna y capa multiforme o polimórfica. Partes del cerebro donde se relacionan las capas de la corteza cerebral. La sustancia blanca de los hemisferios cerebrales se encuentra debajo de la corteza y está formada por axones mielinizados. Las fibras nerviosas que forman la sustancia blanca del hemisferio cerebral se clasifican como fisuras comisurales. Conectan y transmiten los impulsos nerviosos desde un hemisferio a otro. Cruzan la línea media formando una gruesa y compacta estructura llamada cuerpo calloso. Fibras de asociación. Operan en las circunvoluciones del mismo hemisferio. Comunican neuronas de una parte de la corteza de un hemisferio con la de otra parte del mismo hemisferio. Fibras de proyección. Transmiten los impulsos desde el cerebro hacia la médula espinal y viceversa. Parten de la corteza a centros inferiores. Parten de casi todas las zonas de la corteza y converjan hacia la cápsula interna. Esta lámina de sustancia blanca separa a los núcleos basales del tálamo. ¿Qué son las neuronas? La neurona es un tipo de célula perteneciente al sistema nervioso central, cuyo rasgo diferencial es la excitabilidad que presenta su membrana plasmática, la cual permitirá que no solamente la recepción de estímulos, sino también la conducción del impulso nervioso entre las propias neuronas o en su defecto con otro tipo de células, tales como las fibras musculares propias de la placa motora. Según la cantidad de prolongaciones que tengan, estas se clasifican en unipolares. Tiene una única prolongación, son características del sistema nervioso de invertebrados. Bipolares. Tienen dos prolongaciones y muchas son sensoriales, como las células bipolares de la retina. Multipolares. Generalmente son las neuronas motoras. Tienen un axón y muchas dendritas y son las más numerosas en el encéfalo y en la médula. Se clasifican según su función en neuronas sensitivas o aferentes. Son aquellas que conducen el impulso nervioso desde los receptores hasta los centros nerviosos. Captan la información del entorno del ser humano. Reciben estimulación sensitiva, dolor, presión, temperatura. Neuronas asociativas o interneurales. Permiten comunicar las neuronas sensitivas con las motoras. Se encuentran exclusivamente en el sistema nervioso central. Forman circuitos neuronales. Neuronas motoras o eferentes. Son aquellas que llevan el impulso nervioso desde los centros nerviosos, llevando los impulsos del soma a los botones terminales. Se localizan en el sistema nervioso central y su axón sale del sistema nervioso, conduciendo los impulsos hacia los órganos efectores que producen una respuesta, músculos, glándulas, otras neuronas, etc. Muchas gracias.